Una película sobre esa herida que tenemos los colombianos, esa herida abierta, la guerra. Con estas palabras ha sido descrita la película del director caleño Felipe Guerrero llamada Oscuro Animal y que desde el 29 de septiembre está en las salas de cine de nuestro país y es hoy protagonista en Expresión Visual. Bienvenidos. Hoy nos acompaña vía Skype desde Buenos Aires, Argentina, el director Felipe Guerrero. Él es montajista, productor y director de cine caleño radicado en Buenos Aires. Se ha destacado en importantes producciones nacionales como editor, La Playa DC, Perro come perro, El Páramo, entre otras. Y también tiene dentro de su historial diferentes producciones propias. Hoy nos presenta su ópera prima, Oscuro Animal. Bienvenido, director, a Expresión Visual. Muchas gracias por la invitación y por el interés. Director, empecemos el programa contándole a los televidentes un poco sobre Oscuro Animal. ¿En qué consiste esta película? Es una película que cuenta la historia de tres mujeres que deben escapar por motivos de la guerra en Colombia y buscan una salida y escapan digamos, porque se sienten acosadas o porque se sienten en peligro, emprenden una huida y llegan a la ciudad para encontrar su salvedad, su salveza. Oscuro Animal es la guerra. ¿Por qué se decide representarla con este nombre y darle título a la película? Pues Oscuro Animal es un título que es una metáfora de esa sensación que se experimenta frente a la violencia. Es una metáfora del miedo, es una metáfora del acoso que se siente en ciertas zonas del país. Igualmente es una metáfora también muy amplia que no se ciñe únicamente al conflicto colombiano, sino también en otras latitudes, en otras guerras, ¿no? Que creo que es una de las apuestas que tiene la película, ¿no? Tratar de borrar el confín del conflicto colombiano y tratar de llegar al espectador que simplemente se emociona y vibra con las emociones que están experimentando estas mujeres, ¿no? Director Felipe, cuéntanos en qué momento usted decide realizar una película con este tipo de temáticas. Pues Oscuro Animal es un proyecto que nace hace muchos años, hace más de 10 años, en una época en la que yo estaba investigando a fondo el problema del desplazamiento en Colombia, y haciendo esa investigación me di cuenta que las mujeres eran un elemento primordial, fundamental en esa tragedia, y decidí empezar a escribir una historia sobre mujeres. Y desde ese entonces, obviamente, con el pasar de los años, la investigación se fue haciendo más profunda y lo que me interesaba justamente era tratar de retratar este sentimiento, esta afección que sufren las mujeres en este ambiente violento. ¿Qué responsabilidades extras se asumen cuando se decide usar ese tipo de temáticas dentro de una película que obviamente son la realidad de nuestro país y que para ninguno de nosotros es desconocida? El motivo principal que como director me mueve, digamos, obviamente es un tema que nos atañe a todos y que a todos nos afecta y que a muchos nos interesa y que muchos artistas también trabajamos en Colombia. El tema de la violencia obviamente es un tópico y cada artista lo trabaja de la manera en la que y, digamos, con la ética, con la responsabilidad que cada uno le quiera meter. Obviamente cada uno tiene su compromiso político definido, pero sí es importante para mí como autor, como escritor, como artista, como director, como cineasta, la obra en sí, la obra cinematográfica en sí.
Oscuro Animal es un homenaje a esas casi 4 millones de mujeres que han sido afectadas por el conflicto armado, por la guerra. Háblenos un poco sobre estos personajes que vamos a poder conocer a través de esta película. Son 3 mujeres situadas en zonas rurales, en un lugar no especificado, porque también sobre eso trabaja la película, tratar de no puntualizar lugares exactos, ni historias exactas, ni victimarios exactos, ¿no? Tratar de ir un poco más a otro terreno, ¿no? A un terreno un poco más que yo creo que el cine puede ofrecer, ¿no? Que no es un ensayo sociológico, no es un documental sobre mujeres víctimas, es una interpretación poética, política de un drama y que cuenta un sentimiento de fortaleza que tienen ciertas mujeres para lograr sobrevivir a estos impactos violentos que ocasiona la guerra. Director, hay una característica muy especial de esta película y es que no tiene diálogos. Hablemos de los retos que se asumen cuando se toma esta decisión y además que podríamos decir que la película es más contemplativa, que los objetos hablan por sí solos, los gestos, se va de esa manera transmitiendo los sentimientos al espectador. Efectivamente, es eso que dices, digamos. A ver, antes de que la película se propusiera como una película sin diálogos, que yo sí considero que pues no tiene verbo, digamos, no tiene texto, la comunicación, el entendimiento no pasa por la palabra, pero sí hay diálogos de miradas, diálogos en los que uno entiende perfectamente que estas personas se comunican de una cierta manera con sus agresores o con el mismo ambiente, digamos. Antes de que la película fuera una película que propusiera esta anulación, esta negación verbal, yo no y te repito cosas que quizá he dicho en algunos otros lugares, pero yo no me sentía yo como autor del guión de la historia, digamos, del libro de donde viene la película, yo escribiendo la película, yo no en ningún momento sentí la necesidad ni el motor como para colocarle palabras a estas mujeres. En este entendimiento de cuáles eran los personajes, yo me empecé a dar cuenta que esas mujeres no estaban calladas de una manera, pero porque también era su misma fuerza, digamos, ¿no? Tratar de encontrar en ese silencio una fortaleza para poder justamente sentirse en ese espacio que se genera en ese silencio, se sentían también fuertes ellas, digamos, y no tenían necesidad de expresar ese dolor
a través de la palabra, porque esa palabra quizá caía en un lugar donde no tenía ningún valor, porque justamente lo que genera la guerra es una total anulación de los códigos más normales como de los de la comunicación. Bueno, ahora hablemos del casting, de ese proceso de selección, donde se debería escoger, y me imagino más en este caso, unas personas idóneas que pudieran interpretar esos personajes que estaban en el papel, teniendo en cuenta que no iban a haber diálogos y que tenían que transmitirlo todo con sus gestos. Efectivamente, desde el papel, digamos, si bien el guión estaba bastante bien aceitado, digamos, y ya desde el papel ya te podías dar cuenta que la película estaba funcionando sin la necesidad de los diálogos. Obviamente eso en papel puede funcionar, pero cuando transpones eso y lo pones en imágenes y en sonidos, pues obviamente eso adquiere otra dimensión, y es una dimensión de riesgo, es una dimensión de experimentación, en la que tú no puedes saber si eso va a funcionar o no, digamos. Y efectivamente lo que tú dices es cierto, digamos, a todo ese papel había que ponerle carne, había que ponerle una vibración corporal y una presencia actoral que sostuviera obviamente todo ese dispositivo. Y eso pues fue muy difícil, porque pues es una apuesta también para los actores totalmente novedosa, y también para mí, que era mi primera experiencia dirigiendo actores, ¿no? Entonces también había ciertos factores que se combinaban que dejaban más claro que era mucho más difícil que la película funcionara a que no funcionara. Director Felipe, tengo entendido que fueron 6 años que se tomaron para la realización de esta película. Háblenos un poco sobre este proceso y también cuánto duró el rodaje. Este proceso empezó hace un poco más de 10 años. Como yo te decía, había investigado la problemática del desplazamiento, y a partir de ahí yo generé una historia, que es una de las historias de la película. Y después de allí yo ese tratamiento lo llevé a una residencia de escritura, que me gané con ese tratamiento para mejorar la historia, el guión. Yo había llegado a esta residencia de escritura en Madrid con una historia muy precisa,
que se centraba en una historia de desplazamiento de una mujer, y después en la residencia yo empecé a trabajar junto con otra gente y me empecé a dar cuenta que efectivamente se podía ampliar un poco más el rayo de acción dramático, y ahí empecé a crear otras historias y después se fue tejiendo y se fue volviendo lo que más o menos la película es ahora. Y después vino todo el proceso de financiación, es decir, que a partir del 2011, 2012, yo volví a sentarme a escribir, lo presenté a los fondos de financiación en Colombia, recibí una beca para seguir escribiendo, después recibí otra beca en Holanda para seguir también haciendo investigación, y después se juntó una coproductora que es mi socia coproductora argentina, con la cual yo había trabajado ya desde antes en mi anterior film documental, y ahí lentamente se fue armando el proyecto y hasta conseguir los dineros necesarios para lanzarse a hacer la filmación. La película se demoró un año exacto desde que empezamos la preproducción hasta que se cerró la película, es decir, se demoró desde finales del 2014 hasta finales del 2015. Cuéntenos ahora sobre la experiencia en los festivales de cine, ese Festival de Lima, ese Festival de Guadalajara, en el que obtuvieron el premio a Mejor Película Iberoamericana, Mejor Director, Mejor Fotografía, Mejor Actriz. ¿Qué comentarios se pudieron recibir en ese momento? La película ha funcionado estupendamente, estamos muy contentos con cómo ha sido el recibimiento, sobre todo en este circuito que para este tipo de películas vendría a ser como lo más importante, ¿no? Que es el circuito de festivales, porque es el lugar donde este tipo de películas se mueve con mayor, pues no digo facilidad, pero donde se mueve por sus aguas, digamos, ¿no? Son cierto tipo de películas que encuentran público justamente en estos lugares donde están acostumbrados a ver cierto tipo de cine así de arriesgado. Y entonces pues la película ha tenido un recorrido de festivales, y todavía le falta también para todo lo que viene este año, bastante impresionante. Estamos muy contentos, también muy sorprendidos, porque esto le ha permitido a la película encontrar un público en muchísimos países, en los países más exóticos también, como, no sé, India, Turquía, China, Singapur, no sé, como muchos festivales que uno dice, bueno, ok, nos interesa saber cómo le va la película allí. En muchos de esos festivales hemos estado presentando la película a gente del equipo, ya sean las actrices o los productores o yo, he podido viajar a algunos. Y el recibimiento de la película pues ha sido muy bueno, porque también pues ha recibido unos premios muy importantes en algunos festivales, y eso hace también que uno sienta que la película efectivamente pues tiene un funcionamiento para cierto público. Bueno, director, ya para ir finalizando el programa, me encantaría que les haga una invitación a nuestros televidentes de Expresión Visual del Canal 14 para que vayan a ver la película Oscuro Animal, que desde el 29 de septiembre está en las salas de cine. Pues invito a los espectadores que vayan y acudan a las salas de cine, donde sucede algo muy hermoso, que es sentarse a oscuras con personas desconocidas a ver y escuchar una película que espero que los emocione y los haga sentir cosas nuevas de una manera diferente. Oscuro Animal, el 29 de septiembre en salas de cine en Colombia. Director Felipe Guerrero, muchísimas gracias por habernos acompañado en Expresión Visual. Espero que con las nuevas producciones que vengan en camino pueda estar acá con nosotros en el estudio. Muy bien, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Y ustedes en sus casas ya lo saben, Oscuro Animal está desde el 29 de septiembre en las salas de cine de nuestro país. Nos vemos la próxima semana en Expresión Visual. ¡Chao!